a Aurelio Vázquez, candidato a gobernador por el MAS en Río Negro. Aurelio, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes por el llamado. Ya estamos volviendo prácticamente de Bariloche para el Valle. Así que bueno, te agradezco muchísimo este llamado. Aurelio, cuéntenos un poco cómo evalúa esta campaña electoral, que ya quedan pocas horas para que cierre todo tipo de posibilidades en materia de campaña, precisamente. Bueno, desde el punto de vista partidario, realmente positiva, porque nos ha permitido llegar a distintos sectores de trabajadores, sectores populares. Entonces, en ese sentido, en el boca a boca, que es nuestra campaña, en el patear los barrios, en el casa por casa, en los establecimientos, en la recorrida en los hospitales, a los lugares donde hemos podido llegar, por ejemplo, o en la charla con los docentes o con los trabajadores de Pollolí, en el caso de ayer. eh, Digo, sectores que están en la calle reclamando, en el caso del conflicto educativo, del conflicto de salud o por sus derechos, de ese lado muy positivo. Desde el punto de vista de la campaña como tal, tengo que decirle que hay un desánimo profundo, un descreimiento profundo en la población con respecto al hecho electoral. Cansados, hay mucha bronca, mucho hartazgo. La palabra es, si yo tengo que definirlo con palabras, es el hartazgo y bronca legítimo, por otro lado, o entendible, en la población con respecto a la posible salida que le puedan dar las elecciones. La respuesta es: estamos cansados de tantas promesas, de que siempre los mismos que hace tanto tiempo están en el gobierno y que se vuelven a presentar y que nos dicen que van a hacer esto y lo otro y nadie nos da respuesta. Bueno, ese es el latiguillo golpeando puertas y charlando con los trabajadores y las trabajadoras que se observa. Y nos parece lamentable, porque no que la gente se ha alejado, la han alejado de la cuestión política, como es tan importante, de las decisiones políticas, ¿no? Y a partir de ahí nos parece que es muy probable que el domingo no haya una votación elevada, al contrario, es probable que la votación no sea de las más altas, y eso creo que no le hace para nada bien a la cuestión democrática, con lo tanto y con el esfuerzo inmenso que costó conseguir volver a la democracia en la Argentina, ¿no? Aurelio, no sé qué opina usted, pero también un elemento, un componente más que se suma es el hecho de que hay algunos medios que están planteando como que la elección ya está definida, como que el margen de aquel que podría ganar sería amplio. Digo, ese también es un componente que a veces desalienta a muchos a no querer ir a votar. Bueno, es así. Muchos medios comprados, usted sabe que yo hablo con claridad, lo que digo en público lo sostengo en privado, y lo que digo en privado lo sostengo en público. Bueno, y en este medio siempre ha podido decir lo medios. que quiere también, ¿no? ¿Cómo? Digo, en nuestro medio también siempre puede hablar con total libertad porque tampoco tenemos ningún compromiso con nadie. Totalmente, totalmente. Y por eso lo primero que le decía era agradecerle el espacio. Usted sabe que hay medios que cobraban hasta 50.000 pesos una entrevista radial, una locura, una verdadera locura. Como hay otros tantos medios comprados por el gobierno, o el canal 10 de la provincia, que debía ser el canal de todas las voces, y es el canal exclusivo del gobierno, o algunas radios AM que están bajo la órbita del gobierno. Bueno, más allá de eso y del interés, como usted bien decía, de algunos medios en dar ya por finalizada, por cerrada la votación, por ganada por un sector la votación, la realidad es que después, por ejemplo, se tuvo la posibilidad de escuchar y de ver ayer el debate en Bariloche, donde se acaba el biribiri de estos politicuchos, en los medios amigos los periodistas le tiran el centro para que cabeceen, y ayer se tuvieron que exponer cara a cara y de igual a igual al resto. Bueno, quedó demostrado que lo único que hacen es vender espejitos de colores, seguir prometiendo que van a hacer lo que no hicieron, tanto a nivel nacional como a nivel provincial durante años, seguir exponiéndose, gente que hace 22 años, 20 años, 15 años que está en la función pública viviendo del Estado, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Bueno,
eso también es, volviendo a lo que decía antes, el hartazgo y la bronca de la gente, ¿no? Y por otro lado, lamentablemente, también un corrimiento a la derecha. Las expresiones ayer de la sociedad rural, el corrimiento a la derecha del sector político que obedece ciegamente al gran empresariado, a los industriales, a la sociedad rural, diciendo las cosas que van a hacer en contra de los trabajadores, el pueblo pobre, etcétera, etcétera. Este crecimiento de la ultraderecha, con el fascista Milei a la cabeza, y acá Rivero, por ejemplo, o el ministro Massa ministro de Economía. Mejor ejemplo que la derecha es la que ya gobierna, en el gobierno nacional y popular, por ejemplo. Bueno, eso es lo que se manifiesta después en el hartazgo y en la bronca, o que se manifiesta de manera directa cuando los trabajadores, cansados de tanta promesa hueca y de tanto patotero, como le pasó a Bernie, recibió lo que él tanto pregona, ¿no? Bueno, esa piña a Bernie es la expresión de la bronca concreta de millones y millones y de miles en nuestra provincia, cansados de estos gobiernos que solamente se preocupan en quedar bien con los empresarios, olvidándose del pueblo en su conjunto. Aurelio, usted fue el secretario general de la UNTER y todos conocimos y supimos de su posición frente a los problemas de educación que han habido en esta provincia en otros tiempos. ¿Cómo, siendo un dirigente que ha tenido esa trayectoria y que todo el mundo se la reconoce, cómo evalúa esta situación que le toca transitar hoy a la UNTER, más que nada puertas adentro? Mire, yo no me voy a meter en el conflicto interno de UNTER, no me corresponde, primero porque no estoy, y segundo que sería irresponsable de mi parte meterme en la cuestión interna. Sí le voy a hablar del conflicto docente, que excede largamente a la situación interna del gremio y a la pelea de la conducción del gremio con el gobierno, que son dos cosas distintas. El conflicto docente, que recurrentemente y de manera permanente año tras año tiene la provincia, es la responsabilidad absoluta del gobierno de este y de los anteriores de no ver a la educación como un derecho del conjunto de la población, no solamente del problema salarial de los docentes. Y por otro lado, este conflicto docente que ya lleva más de un mes y medio es la respuesta que ha dado la base, no confundirse, que ha dado la base docente, el conjunto de los trabajadores docentes, rechazando estas propuestas no solamente salariales, sino de condiciones laborales que ofrece el gobierno. Por eso digo que no es un problema de la dirección del gremio, de la conducción del gremio con el gobierno. Lo que no han podido doblegar es a la base docente que Congreso tras Congreso le exige al gobierno y a su propia conducción respuestas realmente serias. Usted sabe que el 73% del salario docente como del salario hospitalario de los trabajadores de salud, que también están en conflicto, que es el otro grave problema de la provincia. Está compuesto por cifras en negras no remunerativas. El principal sector que no cumple y que tiene cifras no remunerativas en negro, para hablando claro, en negro es el propio Estado, es el propio gobierno. Entonces, la salida al conflicto educativo tiene que ser una salida donde intervenga la comunidad educativa, que hoy es la que está olvidada, los alumnos, los padres, los docentes en su conjunto, y el gobierno. No hay ninguna medida. Ahora, si el gobierno la única preocupación que tiene es en ver cómo multa el gremio, como salida del conflicto, o en ver cómo saca la personería, como salida del conflicto, en lugar de estar preocupado por el estado de edilicio, por la falta de comedores, todavía faltan comedores en funcionamiento en las escuelas, o la falta de movilidad, o en el caso del conflicto de salud, los hospitales, mire, la semana pasada, ustedes seguramente lo habrán comentado, en el hospital de Roca hubo que evacuarlo por una pérdida de gas, hubo que evacuar todo un ala del edificio del hospital de Roca. Y en otros hospitales suceden cosas parecidas. O ambulancias que no funcionan, de 4 ambulancias funcionan una. O servicios que no están en funcionamiento por falta de personal. Bueno, esa es la triste realidad que vive la provincia. Pero no de hace un mes, desde hace años. Entonces nos parece que lo que hay es una profunda desidia de parte del gobierno y un profundo desinterés
en solucionar los problemas que tiene el conjunto del pueblo y por el contrario acceder a las demandas de los grandes empresarios. Yo ya estoy por salir de Bariloche y acá la verdad que es escandaloso, charlando con la gente, lo que nos cuentan, se preocupan por unas hectáreas de alguna comunidad mapuche que la ha tomado y no se preocupan por las 4.500 hectáreas, 4.500 hectáreas que le han vendido a precio regalado a los jeques árabes acá en las afueras de Bariloche, por ejemplo. Ya no hablemos de Lewis, que eso es otra etapa, pero digo, hay una extranjerización de las tierras en la zona de Bariloche en función de los grandes millonarios del mundo que vienen a comprarla a precio de baratija, y el gobierno cede absolutamente a esas presiones. Bueno, esa es la realidad. Y Aurelio, finalmente, ¿por qué son alternativa a ustedes para que los rionegrinos puedan elegirlos? Mire, nosotros creemos que la lista 165 del Movimiento al Socialismo pretende levantar la voz de los que el resto no lo hacen. Esto es la voz del pueblo pobre, de las necesidades, los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, y nuestra lista es en consecuencia de eso. Nuestra lista está formada por obreros rurales, por obreros de la fruta, trabajadores de la construcción, empleadas domésticas, docentes, hospitalarios, y levantamos un programa que tiene que ver con esas necesidades, y decimos lo que demás callan, lo que los otros callan. Decimos que estos gobiernos están al servicio de los grandes empresarios y de la gran patronal, y nosotros queremos un gobierno que esté al servicio de las necesidades y los derechos de la inmensa mayoría de la población, de los trabajadores, los sectores populares, los jubilados. Por eso llamamos a que el domingo se animen a que dejen de votar a los mismos de siempre, que después terminan siendo sus verdugos, y voten una lista, una alternativa, como usted dice, que prioriza las necesidades que tiene el conjunto del pueblo de la provincia de Río Negro. Bueno, quiero agradecerle que me haya atendido, buena elección el domingo, y que los rionegrinos lo pongan en el lugar que consideren que sea la mejor opción. Muchísimas gracias y una vez más le agradezco el espacio democrático que nos han brindado. Que tengan muy buen día. Gracias, de cualquier manera en un ratito le paso por WhatsApp el CBU. Bueno, creo que en nuestro caso por lo menos va a seguir en 0. Bueno, le mando un abrazo, que esté muy bien. Hasta siempre. Y le agradezco también el tono coloquial y desacartonado que podemos tener, porque también la política es parte de todo esto, es poder llevar alguna esperanza que se necesita a los miles que hoy la están pasando muy mal. Seguro que sí, le mando un abrazo, que esté usted muy bien. Muchas gracias. Muy bien, Mapuchito Noticias, dialogábamos con